bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.5. Ahora son triángulos rectángulos conocidos un lado y únicamente un ángulo agudo. Nos dice que dado el siguiente triángulo encontremos las medidas de los dos lados faltantes y que vamos a aproximar hasta las décimas. Para esto, siempre que nosotros veamos este icono, ya sabemos que tenemos que hacer uso de la calculadora. En este caso es una calculadora científica la que vamos a usar y definir lo siguiente. Mira, si yo voy a trabajar con el seno es esta tecla, sin. Eso se refiere al seno. Si yo voy a trabajar con el coseno, es esta tecla que dice cos. Y si yo voy a trabajar con la tangente, es esta tecla que se llama tan. Entonces creo que con coseno y tangente no hay problema. Solo recordemos que seno es sin. Va. La otra cuestión que tenemos que tener claro para poder trabajar es que acá nosotros tenemos que tenerla configurada en grados. Aquí tiene que aparecer una D. Si aparece una R, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos que configurarla. Vamos a presionar la tecla Mode. Presiono una vez y otra vez. Y nos va a aparecer así. ¿Estamos? Entonces, en lo que yo la tengo que tener es en DEG. Entonces, para eso, yo tengo que presionar 1. Presiono 1. Y acá ya la tengo en DEG. Vale. ¿Qué sucedería si yo la tengo, por ejemplo, así? Vale, nos va a aparecer una R. Así no me funciona. O si tuviera una G tampoco. ¿Estamos? Para poder trabajar este tipo de problemas, recordemos, mode y luego 1. Para que la tengamos configurada en D. Ahora que ya la hemos configurado, ya podemos trabajar nuestros ejercicios. Vale. Vamos a hacer algo. Mira. Para nuestro problemita, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. De lo que se trata aquí es de encontrar el valor de A y el valor de B. Vale. Si este es 55, significa que el lado que está opuesto o enfrente a 55 va a ser nuestro cateto opuesto. Este sería nuestro cateto adyacente. Y esta sería la hipotenusa. Vale. Para poder encontrar la medida de uno de sus lados, tengo que ver a quién me conviene trabajar. Vale. Quiero conocer el opuesto y conozco el adyacente. Díganme ustedes. Entonces voy a trabajar con opuesto y adyacente. Entre seno, coseno y tangente, ¿cuál es la razón trigonométrica que me permite trabajar a mí con opuesto y con adyacente? Me voy a revisarlas y vemos que es la tangente. Miren, la tangente a mí me permite trabajar con opuesto y adyacente. Entonces la tangente de teta yo sé que es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Estamos? Así de sencillo. Primero identificar. Ahora bien, viene la otra parte. Yo conozco el ángulo teta, que en este caso es de 55. Entonces lo voy a escribir así. Tangente de 55 grados es igual al opuesto. El opuesto, si no lo conozco, para mí sería A. Y el adyacente, si lo conozco, sería 3. ¿Ven? Ahora lo único que yo tengo que hacer es despejar la A. Para este caso, vemos bien. Para despejar la A, como ya la tengo en el numerador, únicamente tengo que quitar ese 3 que me está estorbando. Y como está dividiendo, entonces lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar 3 multiplicado por la tangente de 55 grados es igual a A. Ahora tomo mi calculadora y voy a multiplicar 3 por la tangente de 55 grados. En mi calculadora voy a escribir tangente de 55. Y la calculadora me va a tirar estos datos, 1.4281. Vale. De eso yo voy a tomar solo las décimas, es decir, un decimal 1.4. Tangente de 55 es 1.4. Y eso es igual a A. Y entonces ahora solo voy a multiplicar 3 por 1.4. Y 3 por 1.4 me va a dar entonces que es igual a 4.2 es igual a A. Entonces ya encontré el valor del lado A. A vale 4.2. Y este sería el dato que me falta acá.
4.2. Otra manera de hacerlo de un solo es colocando así. 3, abro paréntesis, tangente de 55 grados. Y me va a dar 4.28. Es poca, por los decimales la aproximación es poca, pero al final siempre coincide, ¿verdad? Va. Muy bien, ahí encontré el valor del lado A. Ahora me falta trabajar con el lado B. Vale. Para encontrar el lado B, voy a trabajar entonces con hipotenusa y adyacente. ¿Qué razón trigonométrica a mí me permite trabajar con hipotenusa y con adyacente? Estoy trabajando únicamente con las tres principales, ¿verdad? Hipotenusa con adyacente. Ah, la que me permite trabajar con hipotenusa y adyacente es el coseno. Ah, entonces recordemos que coseno de teta es igual a la adyacente sobre la hipotenusa. En este caso igual yo conozco el ángulo teta. El ángulo teta es de 55 grados. ¿Cuánto mide el adyacente? 3. ¿Cuánto mide la hipotenusa? No la conozco. Sería B. Vale. Y ahora basta con que yo despeje la incógnita B. Vaya, tengan cuidado con esto que voy a explicar acá. Cuando despejé A, solo moví el 3 porque la ya la tengo en el numerador. Pero cuando tengamos la incógnita en el denominador, acá tenemos que hacer un cambio. Hay que subir esa B. Estamos y me queda prácticamente así, miren. Como está dividiendo pasa a multiplicar. B coseno de 55 grados es igual a 3. Ahora como está multiplicando, lo mando a dividir. Entonces me va a quedar que B es igual a 3 dividido entre el coseno de 55 grados. ¿Estamos? Esta parte tenemos que manejarla muy bien. Por lo tanto, me va a quedar que B es igual a 3. Ahora voy a ver cuánto es el coseno de 55 grados. Para eso, coloco en mi calculadora coseno de 55. Y me dice que es 0.57. Dejémoslo entonces con 0.57. Es el coseno de 55 grados, ¿verdad? Y ahora simplemente voy a dividir 3 entre 0.57. Y la calculadora me va a decir que es 5.2. Entonces lo dejo acá con 5.2. Significa que la hipotenusa mide 5.2. Y ahí encontré yo la medida de esos ángulos, de esos lados. Perdón, ahora, ¿cuál es la manera directa? La manera directa de hacerlo es dividir 3 de un solo entre el coseno de 55. 3 entre el coseno de 55 y de una vez la calculadora nos va a decir 5.2. Así de sencillo vamos a resolver estos ejercicios, ¿verdad? Basta con que sepamos relacionar qué razón trigonométrica es la que nosotros vamos a usar para poder trabajarla y luego hacer los despejes necesarios. Vaya, con lo que ustedes van a hacer acá les comparto las respuestas que ustedes van a obtener en cada uno de esos ejercicios, ¿verdad? C vale 2.5, B vale 1.6. Esas son las respuestas a las cuales ustedes tienen que llegar al trabajar, teniendo en cuenta que dadas las medidas de un lado y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, se pueden encontrar la medida de los otros lados restantes utilizando las razones trigonométricas del ángulo agudo. Puede ser que en algunas van a usar seno y tangente, o seno y coseno, o tangente y seno, o tangente y coseno. Usted tiene que ver entonces y nombrar, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que hacer primero. Por ejemplo, para este ángulo de acá, ¿quién sería el opuesto? Ah, el opuesto sería este de acá, 5. ¿Quién sería el adyacente? Ah, el adyacente sería 2.3, perdón, n, porque no lo conocemos, ¿verdad? ¿Y quién sería la hipotenusa? Ah, la hipotenusa sería m, ¿verdad? Entonces, y al final, al de hacer los despejes, van a llegar a esa respuesta. Entonces, lo que les recomiendo primero es nombrarlos. Y después, por ejemplo, si acá el único dato que conozco es el opuesto. Si quiero encontrar n es el adyacente. Entonces voy a trabajar con opuesto y adyacente. Ah, entonces aquí voy a trabajar con la tangente, vamos a decir. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, si voy a trabajar con el 5 y la m. Ah, voy a trabajar con opuesto e hipotenusa. Si voy a trabajar con opuesto y hipotenusa, ¿con quién trabajo? Ah, entonces voy a trabajar con el seno, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir a hacer con cada uno de los ejercicios restantes para llegar a las respuestas que ahí se indican.